Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la cercanía del regreso de Jesucristo. Estamos en la temporada del otoño y el otoño es un tiempo profético que anuncia el futuro inmediato que pronto sucederá. Estamos aguardando el regreso de Cristo para que venga a gobernar todas las naciones del planeta Tierra, porque hay un desorden. En el mundo entero nadie está haciendo lo que debe hacer, haciendo justicia, estableciendo la paz en cada nación. Estamos viendo cómo la corrupción se ha ido incrementando, la injusticia del hombre, y estamos viendo cómo los pueblos están sufriendo. Hay recursos económicos que Dios puso desde el principio de la creación, pero hoy la brecha se ha abierto muy fuertemente entre ricos y pobres. Injusticia creada por el hombre, por la codicia del hombre. Alguien tiene que poner orden en el planeta Tierra, y solamente el creador del planeta, el creador de las naciones, el creador de los gobiernos, el creador de toda la humanidad, Jesucristo. Este planeta fue creado para Jesucristo y Cristo viene a reinar. Es la profecía. Ya vino una vez, hace 21 siglos, vino a preparar el camino. Hoy es el tiempo de la iglesia cristiana, es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, todos los que somos cristianos, que enseñamos de las Escrituras, de la profecía, que tiene que ver sobre todo con su regreso. Cristo dijo que regresaría de nuevo. Todas las naciones estarán siendo gobernadas por Jesucristo cuando Él venga. Allí estarán los Estados Unidos, Rusia, China, Irán, todas las naciones del Asia, México, las naciones latinoamericanas, todas las naciones estarán siendo gobernadas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que ir a las Escrituras y estar revisando la palabra de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a lo que pronto viene? Jesucristo prometió regresar. Si las profecías se cumplieron en la primera venida, muchas profecías se han cumplido, más profecías se cumplirán en la segunda venida. Por eso las fiestas de otoño, estamos en otoño, Dios estableció fiestas para la temporada del otoño. Por eso el enemigo ataca mucho en estas temporadas de otoño, estableciendo una línea paralela, fiestas paralelas a las que Dios ha establecido. Por eso, cuando conocemos la verdad, somos libres de todo engaño del enemigo. Así que hoy hablaremos de las fiestas de otoño que hablan del regreso de Cristo Jesús. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, pues debemos estar esperando ya el regreso de nuestro Señor Jesucristo para venir a buscarnos a la iglesia. Y debemos estar preparados, viviendo una vida que solamente por el Espíritu Santo a Dios le agrada, viviendo una vida en santidad, obedeciendo a Dios, buscando a Dios con todo el corazón, porque estamos en esos tiempos donde ya la iglesia va a ser arrebatada y puede ser ya en cualquier momento. Dios solamente sabe cuándo, pero hay que vivir preparados en ese tiempo. Sí, el otoño nos habla ya del arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesucristo para llevar a su iglesia a casa. Y por eso la urgencia de santificarse, de consagrarse, para que entonces veamos o tengamos la oportunidad de irnos a casa con el Señor, que creemos que somos esa generación que no vamos a ver muerte, sino que vamos a vivir eternamente y para siempre. Y creemos que es esta la generación que Dios ha escogido. Así es, estamos en la generación del siglo XXI. Obedecer a Dios para tener esa oportunidad. Sí, es creer y obedecer. Por eso tenemos que saber qué dice Dios en las Escrituras con respecto al ser humano. La Biblia es la palabra que norma la vida humana.
lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, y lumbrera está escrito, a nuestro y lumbrera a nuestro camino. Así que estamos en el siglo XXI, un siglo de muchas revelaciones del cielo, de mucha sabiduría humana que Dios ha permitido en cuanto a la tecnología. Hoy se habla ya de la inteligencia artificial. Sí. Así que estamos en el siglo XXI, el siglo de la comunicación, de la tecnología de la comunicación. Podemos comunicarnos de un punto de la tierra al extremo de la tierra en tiempo real. Así que estamos viviendo tiempos proféticos, porque todo esto es profecía. Dios profetizó desde tiempo atrás, desde los tiempos del profeta Daniel, el avance de la tecnología, como lo hemos visto sobre todo en el siglo XXI. Y cuando veamos todo esto, la Biblia dice, debemos estar preparados porque Cristo pronto regresará. Así que estamos en tiempos de el cumplimiento de la profecía. Dios es Dios de tiempos, todo tiene un tiempo, y estamos en el mejor tiempo para el conocimiento de lo que pronto sucederá. La Biblia habla de un calendario. Dios estableció los tiempos en el sol y la luna para marcar los tiempos para la humanidad. Puso el sol y la luna para marcar los tiempos. Y hay un calendario, el calendario que Dios estableció de un año, 12 meses. Todo esto Dios lo estableció. Así que el movimiento de la luna alrededor de la Tierra está marcando prácticamente los tiempos, sí. Y la Tierra misma alrededor del Sol marca el año. Sí. Así que hay días, meses, años que están siendo contabilizados. Aquí tenemos una imagen del calendario con las 4 estaciones del año. Dios estableció 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. La creación del hombre en la tierra, muchos han puesto la creencia, esto tiene que ver desde el inicio, cómo Dios comenzó todo, creando la semilla, creando los árboles para que haya el alimento. Hablaba de la productividad de la tierra, hablaba de sembrar la semilla para que haya comida. Dios creó el cuerpo para ser alimentado y Dios determinó que el hombre tenía que sembrar la semilla, y esto se hace en otoño. Por lo tanto, el origen está en el otoño. Antes el calendario comenzaba en otoño, era el calendario de la economía, era el calendario de la prosperidad económica, era el calendario de la alimentación de Dios. Pero debido al pecado, Dios estableció entonces el sacrificio del cordero. La sangre del cordero limpiaba todo pecado. Dios estableció que a través del sacrificio del cordero, de un cordero, habría expiación de los pecados. Entonces Dios estableció el inicio del calendario en primavera. Fue en primavera cuando Cristo murió en la cruz. Es el Cordero de Dios. Cada año en Semana Santa estamos recordando la muerte de Cristo y su resurrección, porque Cristo no quedó en la cruz, Cristo resucitó al tercer día y dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia enseñara la verdad, la iglesia predicara en el mundo entero la victoria de Cristo sobre el engañador, sobre Satanás. Cristo ya venció a el diablo. Es un ser derrotado, pero pocos conocen esta verdad. Así que debemos saber que Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó al enemigo. Por eso Dios dijo en Éxodo capítulo 12 que el inicio del calendario iba a ser en la primavera, porque primero tenemos que destruir la maldición que tiene que ver debido al pecado, la maldición de la pobreza, la maldición de la ruina, las maldiciones de las deudas, las maldiciones de codicia, las maldiciones de avaricia.
todo lo que tiene que ver con el asunto del dinero. Primero hay que ir a la cruz y crucificar todo ello para que no haya codicia, no haya avaricia, porque llegará el tiempo del otoño donde Dios abre los cielos para derramar bendiciones sobreabundantes para que la gente prospere. Lo que Dios sanciona es el amor al dinero. El dinero viene de Dios, es un recurso, bienes y riquezas, dice el Salmo 112, hay en la casa del justo. Pero Dios dice, no amen las riquezas, no amen el dinero. Así que primero tenemos que ir a Cristo y reconocer la obra de Cristo sobre el diablo en la cruz del Calvario, y el que crea en Jesucristo, el que crea en la muerte de Cristo y en su resurrección, será salvo de toda condenación y entonces podrá obedecer las instrucciones que están en la palabra de Dios. ¿Quieres agregar algo sobre la muerte de Cristo? Bueno, la muerte de Cristo, que tiene que ver con las fiestas de primavera. Así es. Que tiene que ver con la Pascua, que Pascua significa nuestra redención, que es una de las, vamos a decir, 3 jornadas que hay a Jerusalén. Uno es hay 2 en primavera y 1 en otoño, y lo menciona Éxodo 23, es donde nos dice de Pascua, como la fiesta de panes sin levadura, que va unida en sí. Luego sigue la segunda jornada, que sería Pentecostés, que Pentecostés es el tiempo de la revelación. Y por último, las fiestas de otoño, que allí remarca la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta más larga que hay, la más elaborada, y que tabernáculos nos habla de nuestro regocijo en el Señor, y es la fiesta más alegre de todas. Así que lo que es primavera pues ya se cumplió cuando Jesús murió y resucitó por nosotros al tercer día. Y lo que esperamos, estamos en el tiempo de Pentecostés todavía, que estamos en el tiempo de la cosecha, de la siega, de la gracia de Dios, hasta que Cristo venga. Entonces empieza otoño y nuestras recompensas de todo lo que hemos trabajado para el Señor. Es la actividad propia de la iglesia, de todos los que somos cristianos, siempre estar hablando de Jesucristo a toda persona, en todo lugar, a la familia, en los centros de trabajo, a los compañeros que trabajan con los que son cristianos, a los que son jefes de una empresa. Hay que hablarles de Jesucristo. Cristo no es religión, es la solución al problema humano. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio de vida aquí en la tierra. Las cosas están poniéndose difíciles al ser humano porque están apartados de Cristo, están apartados de Dios. La iglesia tiene que intensificar la predicación del Evangelio, se le conoce como el tiempo de la cosecha. Estamos en la cosecha de las almas, pero pronto vienen ya las fiestas de otoño, estamos ya en el otoño y tenemos que recordar las profecías que hablan del regreso de Cristo. La primera fiesta, vamos a leer lo que está registrado en Levítico. La palabra de Dios nos muestra en el capítulo 23 de Levítico las 7 fiestas que Dios determinó para todo un año completo. Aquí empezamos a hablar del séptimo mes, porque es en el séptimo mes que comienza el otoño y es cuando comienzan las fiestas de otoño que hablan ya del regreso de Cristo Jesús. Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí tenemos entonces la primera fiesta de otoño. Es la fiesta de las trompetas. Se toca la trompeta anunciando que comienza
un nuevo año. Es en el mes séptimo. Para nosotros en el calendario gregoriano correspondería a los meses de septiembre, octubre aproximadamente. Sí. Por eso estamos en octubre, estamos en otoño y la Escritura dice que es en el séptimo mes que se toca la trompeta anunciando al inicio del séptimo mes. Un nuevo año. Terminó un año y comienza otro año. En septiembre. Sí, está en hebreo, es la palabra Rosh Hashanah, que significa cabeza de año. Y eso nos habla porque en el calendario judío, por ejemplo, siempre la luna es quien marca el inicio de un mes, sobre todo cuando es luna nueva. Luna nueva es comienzo de mes y en ese día en especial es un nuevo mes, un nuevo año y por lo tanto por eso se toca también las trompetas, que de acuerdo a lo que hace hoy en día Israel la tocan 100 veces. Wow. Eso lo hacen por Abraham, porque Abraham a los 100 años es cuando obtuvo la promesa de Dios y dio a luz a Isaac, que significa risa. O sea, fue cuando su esposa fue la que dio a luz. Sí, de hecho fue un otoño donde Jesús con otros ángeles fueron a visitar a Abraham. Sí. Y donde les dijeron, ¿no? que ella iba a concebir un hijo. Sí. Así que Sara iba a concebir un hijo y entonces es donde se cree que Dios sopló sobre el vientre de Sara y entonces tuvo a su hijo en su vientre. Sí, es que transcurrió un año o el tiempo de la vida, dice la Biblia que son los 9 meses. Abraham tenía 99 años y cuando ya tenía 100 años fue el alumbramiento de Sara. Así que por eso 100 veces se toca la trompeta para anunciar el cumplimiento de la profecía. Amén. Vendría el hijo de la promesa, vendría el hijo que sería el inicio de la línea mesiánica. De allí vendría Israel, la población de Israel o la nación de Israel, de allí vendría el linaje del rey David. Y del linaje del rey David nacería el Señor Jesucristo en el planeta Tierra. Primera vez, hace 21 años sucedió todo esto. Y de este mismo linaje, del linaje del rey David y del Señor Jesucristo, nacería la iglesia cristiana. Por eso nosotros los cristianos, dice la carta de Pedro, somos linaje escogido. Somos del linaje que viene de Cristo Jesús. Cristo vino del linaje del rey David y el rey David vino de Israel. Israel vino de Jacob, hijo de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años de edad. Así que Dios es Dios de generaciones y Dios es Dios de números. Al séptimo mes, exactamente al séptimo mes, primer día del séptimo mes, se tocaba la trompeta. Eran las fiestas de las trompetas. Y a los 10 días después, era el día del perdón o el día de la expiación. Vamos a leer allí en Levítico, capítulo 23, versículos del 26 al 28, donde habla ya del día del perdón. Un día de ayuno para pedirle a Dios perdón por los pecados de todo un año. Era el ayuno nacional de toda la nación de Israel. Tenían que ayunar por todo pecado que se hubiese cometido en ese año. Era un día de expiación. Así que Dios determinó que en el día 10 del séptimo mes sería el ayuno nacional del día de expiación. Levítico 23 del 26 al 28. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas.
comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardarás vuestro reposo. Dios siempre nos da las instrucciones de cómo hacer las cosas para Él en la tierra. Así que hay que leer la Biblia porque la Biblia es un libro de instrucciones. Cuando conocemos las instrucciones de Dios y las obedecemos, siempre nos irá bien aquí en la tierra. Esta es la segunda fiesta, la fiesta de expiación. La primera, fiesta de trompetas, la primera fiesta de otoño, la segunda fiesta, la fiesta de expiación, al 10º día que inició el año nuevo. En el calendario judío, ellos celebran el año 5785, empezando desde la creación de Adán. O sea que ellos contabilizan que han pasado 5785 años desde que Dios creó a Adán y a Eva en este planeta Tierra. De otra manera, son alrededor de 6000 años aproximadamente. Esto es profético. Estamos ya a los 6000 años de creación de este planeta, de la generación del ser humano en Adán y Eva, y pronto termina todo, porque viene el último año, que es el 7º, es el tiempo ya de estar con Cristo Jesús. Y de eso habla la tercera fiesta. La tercera fiesta habla del gobierno de Jesucristo en el planeta Tierra. Cosecha, se le llama la fiesta de la cosecha, Levítico 23, del 33 al 36. Es la tercera fiesta de otoño, es la fiesta de fiestas, es la fiesta del término de un año, es la fiesta donde el fruto de la tierra es abundante. Dios está mostrándole al ser humano que Dios es el Dios de la comida, del alimento, es el Dios de los bienes y riquezas, para que empiece un nuevo año en las bendiciones de la prosperidad de Dios. Por eso es fiesta de alegría. Donde hay comida, siempre habrá gozo. Sí. Levítico 23, del 33 al 36. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Dios está observando y vigilando que todo se cumpla conforme a las Escrituras en su tiempo. No podemos celebrar fiestas de cosecha en primavera, pues no, hasta que venga el otoño. En primavera celebramos la victoria de Cristo sobre el diablo en la cruz del Calvario. Es las fiestas de primavera, fiestas que tienen que ver con la victoria de Cristo. Pero en otoño estamos ya celebrando la venida del Señor Jesucristo en la tierra, o sea, el reinado de Jesucristo en el planeta Tierra. Pronto esto sucederá. Así que cada cosa en su tiempo. Estamos en el otoño, por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando del otoño, de estas fiestas del otoño y de lo que anuncian estas fiestas. Profecía. Así que la Biblia es un libro que nos va guiando paso a paso. Así y el Espíritu Santo nos va ilustrando. La primera fiesta, las fiestas de otoño, nos recuerdan estas profecías que van a cumplirse, y todo cristiano, hombre o mujer, independientemente de su denominación, deben conocer estas profecías que tienen que ver con Jesucristo y la iglesia.
Vamos a ver la primera fiesta que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. La primera fiesta de otoño tiene que ver con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo mismo prometió regresar. Por eso los cristianos estamos esperando a Jesucristo, porque Él dijo que regresaría al planeta Tierra. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso el Espíritu Santo va guiando al cristiano en la tierra para no aferrarse a las cosas materiales de la tierra. Dios es Dios de riquezas y de bienes para que las usemos mientras tengamos vida en la tierra, pero no para tener una posesión o ligarnos a las posesiones materiales, ligarnos al dinero. Todo esto es pasajero. El rico, por muy rico que sea, cuando muera, no se llevará absolutamente nada de lo que obtuvo en la tierra mientras vivía. Todo lo que Dios nos da es para el disfrute de la vida humana en la tierra. Dijo, voy a preparar lugar. Así es. Y cuando ya lo tenga, regreso por ustedes. Sí. Así que estamos pronto a este acontecimiento. Jesucristo va a regresar. Así es. Otra palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 28, allí habla del regreso de Jesucristo. La primera venida de Cristo tuvo que ver con su muerte. Jesucristo fue el Cordero de Dios que tenía que morir en la cruz del Calvario por la salvación de toda la humanidad. Hoy cualquier persona que crea en la muerte de Cristo será salvo. Solamente tenemos que creer. Al que crea todo le será posible. Así que hay que creer en esta verdad, no en las mentiras del diablo. Ya el diablo es un ser derrotado. Todo cristiano ahora tiene la autoridad en el nombre de Jesús para atar todo poder del diablo y ponerlo bajo los pies. Está escrito, Lucas 10:19, Jesucristo dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Esto es el diablo, contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Son palabras del Señor Jesucristo, el que venció al diablo en la cruz del Calvario. En Hebreos 2, 14 y 15 vamos a volver a leer porque es necesario afirmarnos en esta verdad. Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó al diablo. ¿Cuál era el arma poderosa del diablo para atrapar la humanidad? El miedo a morir, el miedo a la muerte. El diablo usa la muerte para espantar, para asustar. Por eso el terrorismo es crear un ambiente de miedo, de temor ante la muerte inesperada. Así que el diablo está actuando en estos tiempos de una manera especial en cuanto a crear un ambiente de terror, un ambiente de miedo. Pero dice la Escritura que cuando Cristo murió en la cruz, ese reino de la muerte que tenía el diablo tenía el imperio de la muerte, porque usaba la muerte para someter, sojuzgar, esclavizar a toda la humanidad. Así que a esto vino Jesucristo, a enfrentar al diablo, y lo enfrentó en la cruz del Calvario. De esta manera fuimos liberados de el diablo, dice la Biblia en Hebreos 2, 14 y 15, y en Colosenses 2, 14 y 15 dice la Biblia que el diablo fue exhibido, ya fue exhibido. Ahora la iglesia es la que predica esta verdad. Sí. Vamos a leer primero Hebreos. ¿Hebreos qué? 2, 14 y 15. Porque ciertamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Durante toda la vida la humanidad estaba sujeta a servidumbre por el temor a la muerte. Todo esto fue ya vencido en la cruz del Calvario. Por eso cada primavera estamos recordando la muerte de Cristo. Es el tiempo de la Semana Santa, es el tiempo de la Pascua cristiana. Recordamos al Cristo que nos ama, dio su vida por nosotros, pero al tercer día resucitó de los muertos. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que Jesucristo en la cruz estaba exhibiendo públicamente al diablo, la derrota del diablo. Porque muchos creen de que Jesucristo cuando murió en la cruz era el diablo quien estaba avergonzando a Jesucristo. Era el diablo pero era quien todo lo contrario. Era todo lo contrario. Estaba siendo derrotado el diablo. Así es. Por eso tenemos que creer en lo que dicen las Escrituras, no lo que dice el pensamiento de lo humano, la tradición humana, lo que dice el pensamiento mismo del diablo. Vamos a leer lo que dice el pensamiento de Dios, que es la Biblia, sí. Que dice Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí está, los exhibió públicamente, triunfando sobre todas estas potestades en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, y en Efesios, vamos a leer, Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, allí habla de vestirnos todos los cristianos con la armadura de Dios, porque estamos en una lucha contra el mentiroso que quiere seguir engañando al mundo entero. Pero todo cristiano tiene ahora la autoridad en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo para atar todo poder del enemigo y ponerlo bajo los pies de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo está reinando, esperando que todos sus enemigos en la tierra sean puestos bajo sus pies. El enemigo son los demonios que están merodeando ciudades y naciones, y por eso la iglesia fue repartida en todas las ciudades y naciones del planeta Tierra para ejercer autoridad. Así que es la iglesia la que tiene el poder y la autoridad. Efesios 2. Efesios 6, capítulo 11 y 12, vamos a leer del 10, 11 y 12, porque dice la Escritura que debemos fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo lo que fue exhibido ya en la cruz del Calvario. Sí. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es la iglesia cristiana quien tiene esta autoridad y poder para enfrentar las mentiras del enemigo. Por eso nuestra lucha no es contra seres humanos, no es el esposo contra la esposa contra el esposo, no son los padres contra los hijos contra los padres, no es una ciudadanía contra el gobierno, no es una lucha en lo humano, es una lucha en lo espiritual, contra espíritus demoníacos, demonios que se mueven en ciudades y naciones, y en el segundo cielo están principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que tratan de dominar sobre gobiernos humanos, sobre personas, sobre iglesias, sobre cualquier comunidad en la tierra. Pero la iglesia tiene que orar para reprender todo espíritu territorial. Y Dice por eso la Biblia enseña
que debemos de vestirnos con toda la armadura de Debemos Dios. vestirnos con toda la armadura de Así Dios. es, para estar Debemos firmes ante las someternos al acechanzas. Señor primero. Sí. Por eso primero tenemos que aceptar a Jesucristo para tener esta autoridad. Ninguna persona, si no acepta a Jesucristo, puede tener esta autoridad. Así es. No puede ejercer autoridad espiritual en la tierra. Es el trabajo que hacemos aquí en la tierra. Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder. Esto fue cuando nació la iglesia hace 21 siglos atrás. Después que Cristo derrotó al diablo, al resucitar, dio nacimiento a la iglesia cristiana en Jerusalén. Y estas fueron las palabras de Jesús, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último del planeta Tierra. Así que somos testigos de Jesucristo, estamos aquí para ejercer autoridad y poder de ciudad en ciudad, de nación en nación. Así que es el cumplimiento de la tarea que debemos hacer como iglesia, y cuando terminemos esta tarea, que ya pronto va a suceder, pronto vendrá la recompensa. Jesucristo regresa a levantar a su iglesia para la recompensa del trabajo, porque todo trabajo tiene salario. Hay un salario que el Señor nos va a cubrir por el trabajo que hemos hecho en el planeta Tierra. Aquí la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28, que Jesucristo va a regresar de nuevo, pero ya no en función a su muerte. Sí. La muerte de Cristo ya quedó atrás, hace 21 siglos. Ya Cristo no viene a morir, ahora viene a reinar y viene a buscar lo suyo, a la iglesia. Sí. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Solamente aquellos que esperan al Señor serán rescatados. Por eso tenemos que conocer acerca del regreso de Jesucristo, y cuando viene la temporada de otoño o la estación del otoño, es un tiempo para estar reflexionando, meditando en las promesas del Señor Jesucristo. Cristo viene ya. Y debemos predicarle a la gente que no conocen de profecía, que no conocen de las Escrituras, que no conocen de Dios, porque muchos solamente tienen religión de este mundo, solamente tienen una vida propia de las circunstancias que se viven en el día a día, los problemas del día. Creen que solamente es dormir, levantarse, comer, trabajar y volver al otro día a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. No, estamos avanzando en el tiempo hacia el regreso de Cristo. Cristo pronto regresará. Por eso la primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas, que representa el rapto de la iglesia. ¿Cómo será el rapto? Leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Capítulo 4. 4 del 16 al 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es la promesa y el cumplimiento de la promesa. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas estas palabras. Debemos alentarnos unos a otros a pesar de todos los problemas que estemos viviendo aquí en la tierra. Hay una promesa del regreso del Señor Jesucristo. Después del rapto de la iglesia viene un tiempo para todas las naciones incrédulas. Todas las naciones que no creyeron en la predicación del Evangelio, que no creyeron en Jesucristo, pasarán al último tiempo de la oportunidad que Dios le da a las naciones para arrepentirse de sus pecados. Pero será un tiempo de juicio.
21 juicios que están registrados en el libro de Apocalipsis y las persecuciones que hará el diablo a través del anticristo y el falso profeta, y el que no se deje sellar por el anticristo, que es el hijo del diablo, con el número 666, entonces el que no se deje sellar será muerto. La Biblia dice será decapitado, pero esa persona que muera dando su vida por Cristo será salva. Así que hoy es un tiempo donde creemos en la muerte de Cristo. Otra persona murió por nosotros, pero en el tiempo de la gran tribulación, sí, tienen que dar su vida. la misma persona, para ser salva, tendrá que dar su propia vida a muerte para recibir la vida eterna. Jesucristo habló de este tiempo en Mateo 24, del 20 al 22. Esta palabra fue dirigida sobre todo al pueblo judío, porque este tiempo de la gran tribulación es el tiempo donde Dios volverá nuevamente a liberar a su pueblo. Hoy el pueblo de Israel está bajo tinieblas. Dios quitará el velo de las tinieblas. Será un tiempo de angustia, dice la Escritura, para el pueblo de Israel. Así que todavía tenemos mucha profecía que tiene que ver con Israel al tiempo futuro. Mateo 24, del 20 al 22. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es la misma angustia que señaló el profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, versículos del 7 al 9. Es la angustia a Jacob. Fue señalado en el tiempo del profeta Jeremías. Hablaba del tiempo de la gran tribulación. Jeremías 30, del 7 al 9. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Pero de ella será librado. Es el tiempo de la salvación para la nación de Israel. Acordémonos que cuando vino Jesucristo la primera vez, Él dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No supiste el tiempo de tu visitación. Por eso Jesucristo se apartó de Israel. Israel hoy está en tinieblas. Sí. Hoy la luz está en la iglesia cristiana. Pero llegará el tiempo en que vuelve Dios a quitarle las tinieblas a Israel y verán la luz. Serán salvos. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la gran tribulación. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no le volverán más a poner en servidumbre. Sí, porque las naciones extranjeras se han levantado en un odio contra Israel, desmedido contra Israel, el antisemitismo, lo estamos conociendo en las noticias. Entonces, ese odio se ha ido incrementando. Creen que el malo siempre es Israel. Israel es el reloj profético de Dios, es la nación de bendición al planeta Tierra, y las naciones están odiando a Israel, pero llegará el día en que Dios hará juicio a las naciones incrédulas, a las naciones de este planeta Tierra en el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice Por eso aquí, está profetizado. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Esto habla de la guerra de Armagedón. Porque yo soy contigo para salvarte, dice Jehová. Dios reunirá todas las naciones allá en Israel, y en Armagedón será la derrota de todas las naciones enemigas de Israel. Israel
será salva. Sí, aquí dice Así porque que todo esto es profecía. yo estoy contigo, le dice Israel, para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Así que hay dos pueblos escogidos por Dios, Israel, pero también la iglesia. La iglesia no es Israel, la iglesia no sustituye a Israel. Una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Así y es. debemos saber diferenciar. Así es. ¿Quiénes Israel somos es el nosotros pueblo como judío. cristianos? Sí, ellos tienen Así es, sí. características muy especiales y Dios tiene un propósito muy definido con Israel. Como también la iglesia Tiene otro tiene una propósito, identidad propia, somos el cuerpo de Cristo. es. Cuando se habla de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, debemos identificar allí a la iglesia, porque no podemos estar separados de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Así que caminamos así. Así que viene la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y por último la tercera fiesta habla del milenio. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Tremendo, ¿no? O sea, ya estamos en esos tiempos. Sí, pronto vendrá todo ello. Se empieza a desatar todo esto de la gran tribulación después del rapto. Sí, Por inmediatamente. eso hay que prepararse al rapto. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El milenio es el gobierno de Jesucristo de 1000 años en el planeta Tierra, donde todas las naciones estarán reinadas o siendo gobernadas por Jesucristo. Así que pronto esto va a acontecer y la iglesia, la Biblia dice que la iglesia junto con Jesucristo estarán reinando en ese tiempo del milenio. Hay todavía mucho que conocer acerca de la iglesia, porque la actividad de la iglesia no termina en el rapto. No, el rapto es el fin del trabajo que tenemos que hacer de predicar el evangelio. Aquí en la tierra. En la tierra. Pero llegará el momento del milenio. En el milenio Jesucristo viene a regir las naciones del planeta Tierra, dice la Escritura. Y viene con la iglesia. Y viene con su iglesia. De otra manera, vamos a viene ayudar ahí. a gobernar Sí. ciudades y naciones. Por eso debemos saber todo lo que viene hacia el futuro y tenemos una visión gráfica que habla de una manera muy general, pero de una manera muy práctica para conocer todo lo que pronto sucederá. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia, después vendrá el rapto, de allí la gran tribulación, al final de la gran tribulación la segunda venida de Jesucristo y después comienza el milenio. El diablo estará atado 1000 años en ese tiempo. Al final del milenio el diablo será desatado y vendrá nueva batalla contra Gog y Magog, dice la Escritura, y entonces ya vendrá la derrota del diablo. El diablo será lanzado a el lago de fuego por toda la eternidad. Y después viene el juicio del trono blanco, donde los libros son abiertos y el que no esté escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, se irá al lago de fuego, donde allí estarán Satanás, el anticristo, el falso profeta. Y después entramos a la eternidad. Muchas personas no conocen para qué han nacido en el planeta Tierra y por eso tenemos que estar predicando a Jesucristo. Cristo, su testimonio es el espíritu de la profecía y es lo que estamos anunciando. El gobierno milenial de Cristo y su iglesia será algo importante. El Salmo 72 es el salmo que nos habla del milenio, un salmo
que habla del milenio. Habla del reino de justicia y de paz que se establecerá en la tierra. Todo esto fue revelado por el Espíritu Santo al rey David. David escribió este salmo, Salmo 72. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Y juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Aplastará al opresor. El diablo estará atado 1000 años. Versículo 11. Dice, todos los reyes se postrarán Todos los reyes de él y todas las naciones les servirán. Aquí está. Al final, en el milenio, los presidentes de todas las naciones, Estados Unidos, Rusia, China, México, Guatemala, todas las naciones, se postrarán delante de todos Jesucristo. los reyes se postrarán delante de él. Aquellos incrédulos, y todas las naciones que les no servirán. han querido adorar al Rey de Reyes, lo adorarán en su tiempo. Todo tiene un tiempo y el tiempo de la adoración de los reyes sucederá. Esto es el milenio, está en el Salmo 72, 11. En Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 17, dice la Escritura que se seguirá celebrando la fiesta de la cosecha. Por eso, las fiestas de otoño, la última fiesta es la fiesta de la cosecha o la fiesta de tabernáculos. Esta fiesta, la fiesta de alegría, la fiesta de la comida, se seguirá celebrando en el milenio, porque en el milenio la gente tendrá que trabajar para comer. Habrá vida familiar, habrán hijos, habrán trabajos, habrá la buena economía. Lo que no habrá será corrupción, no habrá injusticia, no habrá pecado. Todo será la justicia de Dios. Entonces, lo que el hombre trabaje, lo puede disfrutar. Nadie se lo robará, porque el ladrón estará atado. Así que habrá prosperidad. Pero Dios dijo, cada año tendrán que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la prosperidad, que es la cosecha. Zacarías 14, del 16 al 17. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Por eso, amigo, amiga, la profecía es importante porque nos alumbra el entendimiento para saber lo que está sucediendo en el hoy y lo que pronto vendrá. Yo te invito a que entres a la bendición de Dios, entres al reino de Dios, te acerques a Dios. Dios es tu creador. Posiblemente tú nunca hayas pensado que Dios fue el que te creó. Dios creó tu corazón, tus pulmones. Dios es el que creó todo tu ser. Respiras porque Dios te hace respirar. Vives porque Dios te da la vida. Así que reconoce a tu Creador. Ven a Dios. Solamente el camino es Cristo. Tú puedes repetir esta declaración para entrar al reino de Dios. Repite: Señor Jesús, me arrepiento de mi incredulidad, me arrepiento de estar apartado de Dios y creo en la obra de la cruz. Derrotaste al enemigo y tu sangre hoy me limpia de todo pecado y ahora te acepto como mi Salvador y Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has entrado al reino de Dios, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora tienes que estudiar la Biblia, tienes que ir a una iglesia con un pastor que te enseñe verdaderamente el camino al futuro inmediato. Pronto Cristo regresa. Bienvenidos a la familia de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas que son propias para el tiempo que vivimos. Estamos en el otoño, un tiempo de profecía. Pronto Jesucristo regresa
por los suyos. Mañana pueden seguir oyendo de las bendiciones en el mensaje online a las 12 del día. Siempre estamos hablando de profecía, hablando de lo que Dios ha mostrado para el tiempo de hoy. Gracias y que las bendiciones sigan con Dios les ustedes. bendiga y guarde a Hasta todos. nuestro próximo programa.